Hoy estoy con una amiga muy querida, nos conocemos hace muchos años, yo creo que más de 15, ¿no, Mónica? Sí, por lo menos 15 años. Sí, y capaz que hasta un poquito más. Con Mm, Mónica hemos tenido muchas vivencias muy bonitas juntas, nos conocimos meditando en un grupo muy potente que trabajábamos a través del árbol de la vida, haciendo este movimiento a través de la Sefirot en una época de mi vida que yo estaba como bien perdida, era como un ujú. pajarito así, no entendía mucho. Y, y estas meditaciones fueron haciendo cambios en mí que a nivel cognitivo yo tampoco me daba cuenta ni sabía, pero yo me empecé a sentir como un poquito más segura, un poquito más clara, con menos altos y bajos emocionales, este recorrido por el árbol de la vida sin entender mucho lo que era el árbol de la vida tampoco. Sí. Fue un proceso de muchos años, yo creo que estuvimos ahí como unos 5 años, ¿no? Más o menos. 5 años, que desde 2005 y terminamos, por lo menos yo hasta 2010, fueron como 5 años, sí, efectivamente. Sí, viajamos Y juntas a Egipto, fuimos con este grupo a hacer trabajos energéticos en los diferentes templos, en la pirámide. pirámides, sí, No, fue un periodo de mi vida muy potente que me generó eh, parte de las bases de la cual yo estoy parada hoy día, sí, donde de a poco fui entendiendo que todo es causa y consecuencia, que lo que nos sucede no es un juicio o un castigo, sino que mostrarnos algo que hemos generado nosotros, para que aprendamos, para que nos demos cuenta, para que podamos desarticularlo si lo vemos, o emprender el camino de hacer los cambios si es que tomamos conciencia de ello. Bueno, este camino a través del árbol de la vida, estas meditaciones semanales que teníamos, que eran varias horas que estábamos ahí, que meditábamos, que dibujábamos, que hablábamos, fuimos aprendiendo muchas cosas del ego, muchas cosas de las emociones, muchas cosas de la espiritualidad, de sí, sentirnos estos seres como más conectados con todo. Fue algo muy sí. bonito. Efectivamente, bueno, yo en mi inicio justamente que fue en el 2004, 2005, de ese despertar y ese camino que uno busca hay muchas herramientas, apareció este profesor que era de Santiago en un encuentro acá en la zona donde yo vivo, que es la quinta región, y hizo una meditación porque él quería traer esa herramienta, esas meditaciones acá a la región de Valparaíso. Y un amigo me invitó y la verdad es que hizo una meditación y yo quedé tan conectada con esa energía tan linda que logré armar un grupo para que hiciera ese trabajo en Viña. Entonces, mis primeros inicios a través de este trabajo, como bien dices tú, uno al momento cuando lo empieza a hacer, lo encuentra lindo porque son viajes de mucha imaginación, con muchos personajes mitológicos, lugares lindos, se trabajan con las cartas del arcano mayor del tarot, con letras hebreas, y uno al principio dice, ¡ay, qué entretenido! Y los viajes son todos en meditaciones, a veces uno se queda dormida, a veces no, pero a la larga era todo bello, porque en mi caso yo estaba recién en busca de herramienta y despertando. Y efectivamente seguimos con este trabajo, después yo empecé a ir a Santiago, al grupo donde estabas tú también. Sí, Y sí, pues efectivamente uno va teniendo cambios tan profundos porque va cambiando actitudes, va cambiando formas de ver la vida, de enfrentarse a situaciones. Cuando uno cree que tiene cosas resueltas y al final se te van gatillando a otros niveles y uno va tomando conciencia de eso. Yo recuerdo que ya en algún momento este profesor me hizo una iniciación para que yo pudiera ese mismo trabajo hacerlo acá en Valparaíso con jóvenes y lo empecé a hacer. Y la verdad que ahí recién tomé conciencia de lo que significaba trabajar a través de esta plantilla energética del árbol de la vida. sí, Esta plantilla en el fondo para mí son, como bien dices tú, 10 sefirot que equivalen a aspectos de la divinidad, ¿cierto? Y eran templos donde ingresábamos y cada vez se trabajaban distintos aspectos en uno. Pero resulta que yo con el tiempo me fui dando cuenta que ese trabajo, esa plantilla energética al final activaba cosas en nuestro ADN, pero en sí, ese ADN, no de ese ADN que tú puedas ver, que lo pueden
clasificar, analizar que ese ADN de nuestra parte humana, sí. sino que de ese otro aspecto, ese ADN que los científicos hablan de la sombra, que para mí es donde está toda nuestra divinidad, están todas nuestras experiencias de vida, y ahí yo siento que sí trabajó esa plantilla energética. Trabajó con aquellas cosas que no tenemos resueltas, potenció aquellas herramientas que traemos guardadas vida por vida. Y además Entonces, fue tan realmente, lúdico, era tan lúdico, porque como tú dices en estos viajes, que en el fondo yo me acuerdo que nos sentábamos, había que poner la espalda derecha, estar en una disposición corporal para poder conectarnos, hacíamos un ejercicio de respiración y después él nos iba llevando como por un viaje. sí, Había todo un proceso así como de psicomagia en el fondo, sí, pero que tenía un sentido, que no era una casualidad, que no era un capricho, tal palabra usar o tal dinámica, o como bien dices tú, tal arcano del tarot o tal historia mística, sino que todo tenía una relación con lo que sí, íbamos trabajando y que a nivel inconsciente se iba generando la modificación y que así es. obviamente nosotros lográbamos darnos cuenta después, cuando tú Sí, mirabas para atrás, cuando estábamos en una situación similar, porque era lo que me pasaba a mí, y veía que yo ya no me enojaba o ya no sí, tenía esas sensaciones de angustia o ansiedad tan fuerte. sí, O sea, ¿qué pasó? ¿En qué minuto esta Paulina dejó de ser esta Paulina y empezó a ser otra Paulina? sí, Y bueno, y ese trabajo es un trabajo muy bonito que hicimos a través del árbol, pero que también me hace darme cuenta que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico o que conexiones neuronales, que ese entramado, como dices tú, esa malla, ese ADN, que no es el ADN biológico, sino que es un ADN sí, más bien energético, tiene tanta información y que es posible ir manejando el conocimiento para que esa información empiece a jugar a nuestro favor, claro, porque muchas veces nos pasa que tenemos enfermedades o experiencias o situaciones donde no podemos manejar porque no están en esa parte como mental o en esa parte como del inconsciente, sí, del ego, de nuestra sí, mente 3D, digamos, sino que está en un ámbito que es mucho más como trascendente, espiritual o energético, como en un campo mucho más grande de lo que somos, digamos, como ese sí, ser de luz que somos. Y sí. también poder llegar ahí, poder modificar algo ahí, poder conectar con eso, genera el cambio aquí, pues en este ser que está aquí presente. Claro. Yo lo tomo eso como, por ejemplo, se trabajaban con muchas imágenes, como bien lo dices tú, y nosotros teníamos que pintar en el fondo antes de iniciar ese gran viaje que era una tremenda meditación. Nos íbamos preparando con muchos rituales y uno de esos rituales equivalía a pintar la carta de que nos correspondía hacer y ver la letra hebrea que en algún momento de ese lindo viaje aparecía, porque como bien dices tú, eso iba gatillando en nosotros todas esas imágenes, nuestra parte más elevada, nuestra conciencia unida a esa parte divina, al ver esas imágenes, a escuchar ciertas palabras, va generando en esos campos que no podemos ver, que también somos nosotros, nuestra gran parte está ahí, nuestra parte divina, va gatillando aquellos aspectos que están ahí guardados, energías distorsionadas, emociones de esta vida o más atrás. Entonces eran puntos como que al ver eso, al trabajar eso, a un nivel aparentemente de un juego, como un niño que le cuentan un cuento y uno se va imaginando, esa imaginación iba trabajando en los campos mentales y al Sí. hacer eso, íbamos trabajando desde mi perspectiva hacia esos campos que están en el inconsciente. Y eran los botoncitos que se iban apretando y permitían abrir ciertas energías que uno sutilmente terminábamos el viaje, todos contentos, hacíamos un dibujo, nos interpretaban el dibujo y pasaban unos días y a veces algunos teníamos sueños relacionados a eso. Pero como bien dices tú, significaba que se abría algo en nosotros y se iba haciendo más consciente. Y eso principalmente desde nuestro aspecto más humano que tiene que ver con nuestra personalidad y nuestro ego, donde tenemos que hacer ese gran camino para que esa parte divina se pueda experimentar a través de esta conciencia humana. Entonces, para mí la experiencia fue esa,
darme cuenta que a través de esa herramienta, de esos viajes, yo fui como limpiando toda mi parte energética, mi entramado de mi campo mental, de mi campo emocional, aspectos físicos, para que ese aspecto más divino, mi conciencia, mi ser superior, como queramos decir, se pudiera ir manifestando cada vez más a través de esta personalidad, en este caso la Mónica. Y para mí eso fue muy potente, pero eso yo me fui dando cuenta a medida que transcurría el tiempo. Con los años seguimos otros caminos sin este profesor, pero cuando me fui enfrentando a ciertas situaciones con otros grupos, con otros trabajos, me di cuenta que habían cosas que al común le afectaban y que nosotros la habíamos trabajado a través de eso. Sí, Y yo ahí sentí que había sido una herramienta muy potente, con un grupo muy unido, y fue un sí. crecimiento para mí muy, muy bello. Y Y lo atesoro hasta el día de hoy. lo que tú dices, Mónica, es súper importante porque de alguna manera nos propició empezar a tener una conciencia distinta, como salirnos del juicio y poder observar como desde afuera, como si nosotras fuéramos las directoras de la obra de teatro, donde nosotras estamos en el escenario, en el fondo nuestras subpersonalidades o nuestro ego estaban ahí en el escenario, que es la que llora, la que se enoja, la que se siente, no sé, no, no aceptada o la que está con alguna preocupación y poder verme, no solo estar sintiendo esa convulsión o esos pensamientos, sino poder verme, observarme sintiendo esa convulsión, esos Sí, pensamientos. Entonces, el poder hacer ese juego de entrar y salir es poder conectar, poder verme como ego, como esta personalidad, con estas identificaciones, pero también verme desde afuera, este ser que soy yo, que puede mirar esas identificaciones mías, a lo mejor puede que no sepa qué hacer con ellas, pero el solo hecho de poderlas ver ya me permite eh, poder salir como de este huracán donde me tiene metida adentro sí, y alguna pregunta se me va a generar, algún, si no sé cómo hacer, a lo mejor digo, ya tengo que buscar cómo resolverlo. Entonces empieza por sincronía a aparecer personas, libros, situaciones, sí, otros grupos. efectivamente. Entonces, claro, nosotras comenzamos hace tantos años atrás con este proceso y cada una ha podido después seguir en otros grupos, en otros estudios, en otras dinámicas, pero esa base fue muy potente, muy potente. Sí, sí, porque igual nosotros es como que se nos iba ordenando, alineando todo nuestro campo de energía. Y a la vez nos dábamos el permiso, sí, de experimentar, no Mm, sé, pues de repente la pena, la rabia, como humanos, las emociones, pero yo creo que la mayoría, incluida tú, quedábamos pegadas muy poco tiempo en eso porque había algo más allá que nos decía, a ver, esto tiene un sentido y buscar ese sentido tan profundo de la enseñanza que te traía eso, yo creo que esa fue una, como bien dices tú, una de las grandes cosas que uno en el momento de hacer estos viajes, estos ejercicios, porque a todo esto, hacer un viaje completo por el árbol de la vida, que eran estos 32 senderos, duraba prácticamente 6 meses. sí, O sea, en el año podíamos hacer 2 veces este recorrido completo por este diagrama de energía. Entonces, dentro de ese periodo, claro, pues nos pasaban, como bien dices tú, cosas, y esas cosas eran cada vez más conscientes, porque repetíamos cada 2 veces en el año los mismos viajes y uno ya los hacía en forma distinta. Los sí, tomaba distinto, los veía distinto, y se iba generando como un pequeño eslabón más de apertura y de entendimiento. Y lo principal era que era un entendimiento de uno. Pues yo creo que todas las herramientas en estos momentos es para que uno se entienda, uno tome conciencia de lo que nos falta aún por trabajar en uno misma. Pero para mí siempre el sentido es, bueno, yo quiero poder integrar todo aquello que de vida a vida fui aprendiendo para tener una vida más plena, una vida de servicio a los demás, que incluso tú también tienes ese pensamiento, ¿no? De estar en el presente con más alegría, aunque me sigan pasando cosas, es que las y cosas siguen pasando. de todas maneras y de la misma forma, pero uno ya no queda pegada tanto tiempo. Humanamente reacciono con emociones, pero
en mi interior hay una cajita de herramientas que para mí están en el ADN, y este árbol de la vida, esta Sefirot, activaban en esa zona de Sí. mi ADN esta cajita de herramientas, y fue puliendo y sacando lo mejor. Hay un nivel de mi conciencia que va a esa cajita y toma aquello que me sirve, porque a través de estos viajes logré descubrir a un nivel que ahí tenía todo mi aspecto divino, toda mi sabiduría, mi amor. Sí, y eso es importante en el fondo, es darse cuenta que uno es un maestro y que toda esa sabiduría está en nosotros y en Sí, cada ser humano, en sí, todos, en todos por igual. La diferencia es que si uno cree que eso es posible y si uno hace algún recorrido a través de algún estilo, rutina, técnicas, hábitos que me permitan ingresar y conectar con esa sabiduría que ya está en nosotros. sí, Entonces, cuando hacíamos estas meditaciones a través del recorrido de las Sefirot, eh, que además no tenía esta connotación religiosa que podría dársele porque es una de las bases de lo que es el judaísmo, digamos, sí, de la Kabbalah. exactamente, sino que es un camino más bien místico de Sí, autoconocimiento. Podíamos darnos cuenta como con pequeños chispazos internos, como con pequeños insights, así de sentir, esto ya no está, esto se resolvió. Y esto me está permitiendo hoy mirar y hacer una lectura distinta de aquello que estoy viviendo hoy día, porque si no, estaría nuevamente en la misma connotación que estaba antes. sí, sí. Y eso es súper potente porque uno se va sintiendo cada vez como más orgulloso de uno, más Más potente. empoderada, sí. Y aunque sigan pasando cosas, siguen pasándonos cosas, yo creo que nunca nos van a dejar de pasar cosas, porque esa es la gracia del ser un ser vivo, digamos, viviente. Así es, sí, Algunas nos cuestan más que otras. A lo mejor eso, como tú dices, no nos quedamos tan pegados, a lo mejor en comparación a otras personas. claro. Pero también hay ciertas emociones que aún nos hacen que cada uno se quede pegado a lo mejor un mayor tiempo, porque son los puntos Somos tan distintos, pues que traemos toda tenemos esta que, vivencia tan sí, distinta. y son los Sí, puntos que tenemos cada uno que resolver. claro. Sí, y como te digo, el recuerdo de ese trabajo para mí lo atesoro hasta el día de hoy, porque incluso con el grupo que nos conformamos, ¿cierto? Que éramos bastante, se Sí. generaba una dinámica de tanta contención, de tanta alegría, porque eso conllevó a hacer otras cosas anexas, y entre eso un viaje a Egipto, con una Mm, preparación muy bonita, y todos ya íbamos con ese estado de entender la vida de una forma también de servicio. Yo creo que eso también gatilló mucho en nosotros, la mayoría, el 90% más de ese grupo, ¿no? sí, Fue un crecimiento desde el amor, con un rigor también, porque había un cumplimiento de hora, sí, de hacer las tareas, que era, no sé, pues, teníamos que dibujar cada viaje, que era lo que más nos había llamado la atención, y eso también tenía todo un sentido, porque ahí se muestra parte de mi inconsciente, lo lleva al plano de lo material, bueno, y ahí, ¿qué me representa ese dibujo? ¿Qué parte de mí, de sí. todo este hermoso viaje salió? Y ahí se iba resolviendo, ahí te das cuenta que ahí Mm. se resolvía. Sí, ¿no? Y me acuerdo también que este camino nos permitió darnos cuenta cómo estamos en este planeta y formamos parte de algo mucho mayor que viene desde hace mucho tiempo, que forma parte de este gran universo y por eso también fuimos a Egipto a hacer todos esos trabajos, que fue Sí, precioso porque conocimos, recorrimos, turisteamos, pero también hicimos meditaciones y anclajes y pudimos mirar este turismo eh, de una manera más mística, con un trasfondo más espiritual también. bien, sí, eso también fue crecedor también para muchos, porque igual se nos movieron cosas a muchos allá, Sí, recuerdos de vida o situaciones, digamos,
en cada templo que estábamos. sí, Pero como también llevábamos esta base de grupo, que es tan importante cuando uno está en grupo de sentirse contenida, uno tiene afinidad en los grupos con uno más que otro, pero a la larga ese grupo se transformó en un solo ser, porque también traíamos este camino trabajado a través del árbol de la vida. Em, entonces significaba de que cuando nosotros nos sentíamos un poco incómodos o se nos desataban los llantos y no sabíamos por qué, era todo un estado de contención y de respeto al otro. sí, Entonces, este trabajo, el árbol de la vida, significó muchos aspectos en nuestra base, en nuestro crecimiento, en nuestra apertura, en ese estado de conciencia. Después de muchos años en que cada una tomó su camino, yo logré de nuevo ubicar a este profesor y darle las gracias. O sea, después de 7 años que lo dejé de ver y bueno, él siguió en otras dinámicas, y darle las gracias y decirle realmente esta herramienta, pucha que me ha servido hasta el día de hoy, me sigue sirviendo. sí. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay tanta magia, tanta ayuda para los que estamos en este tiempo despertando, abriendo nuestra conciencia. Y a la medida que uno crea en esa herramienta y la tome con respeto, la tome como algo que realmente me puede ayudar, generamos los cambios nosotros. Sí. Y darnos cuenta también que nosotros somos los que generamos los cambios, Claro, pero ese cambio no se genera como con una varita mágica que viene desde no, afuera, sino que es un no, trabajo interno. así es, Y eso a veces uno o no sabe cómo hacer el trabajo o, o no quiere hacer el trabajo porque de alguna manera uno se acostumbró o quiere que de afuera no, te lo solucionen. claro. Estamos en una cultura tan inmediata. De la inmediatez además y de la pastillita para resolver no sé qué y calmar las aguas y dejar de sentir el dolor, que pensamos que todo tiene que ser así y en realidad son procesos. O sea, nosotros estuvimos 5 o 6 años juntándonos todas las semanas, me acuerdo que era los jueves en la mañana, Sí, sí, efectivamente. y, y que hacíamos este recorrido que meditábamos, estábamos como 2, 3 horas meditando, dibujando, conversando, compartiendo. Fue un proceso de gran crecimiento y donde también nos permitió darnos cuenta cómo hay ciertas estructuras que tienden a tratar de dejarnos como autómatas, como Sí. repitiendo una y otra vez lo mismo, anclados en el miedo, anclados en la culpa, anclados en el dolor, em, y solamente son implantes, Son implantes. patrones, patrones de comportamiento. Exacto, culturales, que lo único que hacen es como coartar esa libertad que tenemos para poder decidir por nosotros mismos. Sí, también esto nos sirvió para hacernos responsables nosotros de nuestra vida. Como bien dices tú, no cargar al de afuera por lo Mm, que a mí me pasa, sino que decir, bueno, esto yo lo estoy creando, yo también soy capaz de moverlo, de cambiarlo, si yo lo quiero. Y hacerse responsable de uno, de los actos, de las cosas que te pasan o que te pudieron haber pasado, y poder resolver a un nivel de decir, pucha, yo en un nivel quise vivir esta experiencia, entonces eso te da una libertad de ser, de decir, pucha, yo puedo enganchar con esto, puedo quedar pegada con esto, o mm. simplemente lo libero desde mi conciencia, desde mi libertad. Entonces eso también creo que es muy importante en estos tiempos que estamos llenas de tantas situaciones que nos bombardean con información, nos bombardean con miedo en tantas cosas. Bueno, siento la capacidad de decir, quiero o no yo encauzarme de esta forma, o Mm. simplemente lo observo, lo veo y trato de decir, no, no, no quiero. O sea, tomar conciencia que tenemos esa plena capacidad y libertad. Yo creo que eso tiene que ver mucho porque en el buen sentido de que en la medida que nos vamos trabajando en forma consciente, nos vamos dando cuenta que somos nosotros los maestros y Sí. tenemos esa capacidad de elegir qué camino tomar, pero ya en forma consciente, no en automático. Y también darnos cuenta que hay cosas en nosotros que no necesariamente tienen que ver con el aquí y el ahora, o sea, con, esta, con este tiempo de vida. ¿A qué me Mm, refiero? Que, por ejemplo, para mí cuando viajamos a Egipto, me acuerdo cuando entramos a las canteras, que yo puse un pie mm, adentro de la cantera y lloré como,
Sí, así con un dolor interno, pero y como bien dices tú, con todo el respeto del grupo de que me acompañaban, nadie me decía pobrecita, nadie trató de que no, 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 no llores, no, ni preguntarme qué te está pasando, sino que me acompañaron y fuimos haciendo el recorrido por toda la cantera y yo lloraba, 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 pero de una manera que hasta a mí me sorprendía. Salimos de sí, la cantera y se me quitó así el llanto y la emoción sí, fuerte que había dentro. Entonces, después poder conversar eso entre todos, poder darnos cuenta que seguramente yo estuve ahí en alguna otra vida y que claro. yo al hacer ese recorrido como que recogí esa parte mía que estaba ahí, que se fue conmigo y que de alguna manera la salvo, la saco, la libero, la aliviano. También a La mí me. integras, las integras en ti, en esta Paulina de ahora. Sí, Exactamente. Entonces, mm, también es darme cuenta cómo yo puedo ir dejando mi energía en diferentes lugares, en diferentes tiempos y espacios, y que yo puedo hoy ir eh, trayendo esa información sí. hacia mí. No necesariamente tengo que recorrer todo el planeta buscándola, aunque sería muy entretenido salir de viaje. Sí, sí. Pero sí, teniendo esa conciencia que eso es, que somos mucho más que esto que estoy yo aquí hoy, Claro. también me permite poder conectar con esas otras partes mías. Y eso es muy bonito. Sí, es lo que dicen que muchas veces nosotros sentimos el llamado a decir, hoy me gustaría ir a tal lugar, quiero viajar a este país. Entonces, en la medida que uno pueda hacerlo, yo creo que es importante porque, como bien dices tú, parte de nuestra energía, porque nosotros a través de la vida, de esta vida en este planeta, hemos tenido muchas encarnaciones y en cada una de esas vivencias hay una parte nuestra que está ahí energéticamente en este tiempo presente, cada uno en este cuerpo, en este tiempo en que la humanidad está viviendo unos cambios preciosos que nos afecta a nivel galáctico, a nivel dimensional, ¿no? Se dice que nosotros tenemos que ir, escuchar ese llamado y poder ir a ese lugar porque de ahí traemos esa energía y las vamos trayendo, es como decir, quedaron pedacitos míos energéticamente de este gran ser superior y esa experiencia la traigo y aunque no la entienda y se traduzca a través de un llanto, de una emoción, las voy integrando, porque por lo menos yo creo y lo siento que la experiencia de vida como un ser que ha habitado distintos cuerpos, que para mí son como distintas ropas en distintas épocas de la vida terrestre, yo me voy a ir cargada con una cajita o un disco duro con todas mis experiencias, con todas las vivencias, y eso yo lo voy a compartir a otros niveles, a aquellos seres que no puedan o no han podido tener ese gran privilegio, ese gran regalo de este aspecto divino de poder encarnar en un cuerpo y vivir en la materia. Entonces, esa es mi forma de ver este proceso. Entonces yo ahora que soy un poquito más consciente quiero hacerlo de la mejor forma posible para poder compartir con estas otras estados de conciencia mi vivencia aquí en la Tierra. Entonces es hermoso poder lograr y como bien se dice, haber estado en Egipto, a mí también se me movieron muchas cosas dentro de la Gran Pirámide, que hicimos también un trabajo ahí y en muchos otros templos. Y era tan hermoso también porque nosotros nos hacíamos una preparación previa, cada uno con un mantra, antes de salir cada día del hotel, cada uno tenía que hacer su trabajo energético. Y a mí me ocurrió una cosa muy simpática que hasta el día de hoy la recuerdo, era que después de esos viajes íbamos siempre a un lugar muy lindo a almorzar, a comer, y la comida en Egipto muy rica. Y me llama la atención, yo soy muy buena para comer y las cosas dulces y ricas me encantan. Y me doy cuenta que pruebo apenas muy poquito y nada, no tenía hambre. Entonces ahí le pregunto a este profesor y le digo, bueno, no siento hambre. Entonces me dice, no, porque nosotros nos estamos alimentando de energía. Estamos moviendo energía, la energía está entrando a raudales en nuestro cuerpo. Entonces tú comes un poquito de un alimento físico y tu cuerpo no quiere más, porque energéticamente ya estás recargada con eso. Y eso yo me hizo mucho sentido. Así que es muy interesante el poder darnos la oportunidad, puede ser la herramienta del árbol de la vida, hay muchas, muchas herramientas a disposición y con la que uno pueda resonar más, es importante darnos ese permiso y confiar en ello, ¿no? A mí lo que me aportó, bueno, me aportó muchas cosas, pero
el haber hecho estas meditaciones por tantos años a través de la Sefirot del árbol de la vida, empecé yo a incorporar esta conciencia de que yo soy mucho más que esto que estoy siendo hoy, aquí y ahora, y Mm, que he vivido muchas vidas, porque con las meditaciones nosotros podíamos tener esa conciencia de viaje, de ver cosas, de conectar con otras experiencias y de pronto decir, ¿y esto tan vívido? ¿En qué minuto? ujú. O sea, ¿en qué minuto? Sí, Porque sí, en esta vida no lo he hecho. sí, Y, y eso me abrió la mente a poder darme cuenta que somos mucho, mucho, mucho más. Y entonces me ha acompañado en este recorrido mío personal de ir desde la religión a la espiritualidad de una manera muy potente, porque yo venía siempre desde muy pequeña con muchos cuestionamientos y mucha búsqueda, de muy mm. pequeña, o sea, yo te hablo, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, Oh, buscando, y bueno, en mi sí, casa me llevaban, obviamente, me llevaron a la iglesia a la y iglesia. empecé ese recorrido a través de la religión, que me ha ayudado mucho, también lo agradezco. Entonces, después poder empezar a incorporar estos otros saberes, estas otras vivencias, en el fondo, más allá de sacar algo y colocar algo nuevo, fue sumar algo más. Y entonces Claro, yo me siento como más grande, como más expandida, digamos, no así como, esto no me sirve, lo saco, entonces ahora no. incorporo esto, ya después no me sirve, lo saco, incorporo otra cosa, no, sino que es Es la como tomar lo mejor sumatoria. de cada, sí, tomar lo mejor de cada herramienta, porque como digo, hay muchas, y unas le resuena a uno más que otras, y bueno, a nosotros nos resonó por mucho tiempo este Sí, trabajo a través del árbol de la vida, porque realmente vimos cambios en nosotros, muchos sí, cambios, y cambios a veces muy sutiles, que con el transcurso de los años tú ahí fuiste como eh, dándote cuenta de esos cambios, ¿no? sí, Como bien se dice, en vivencia, en experiencias que antes yo reaccionaba, las vivía de esta forma. Entonces, sí, yo creo que es maravilloso poder contar a veces con las personas, con las herramientas, con el grupo de amigos que de alguna forma vibramos, estamos en la misma sintonía. Y para mí ese es un gran regalo, de haber experimentado estos años o esos años, estos viajes, estos encuentros de grupales, para mí fueron un gran regalo y lo atesoro hasta el día de hoy. sí, no, para mí lo mismo. Mónica, te quiero dar las gracias que hayas dispuesto este tiempo para que nos juntáramos, para que lo conversáramos, para que otras personas cuando nos vean, nos escuchen, no sé, también les pueda resonar, puedan Mm. abrirse a ir creciendo en este recorrido, que va más allá de la materia. Entonces, gracias por este momento. Nos costó encajar, El coordinarnos, pero lo día. logramos, lo Sí, logramos. sí, sí, de todas maneras. Bueno, yo feliz, Pauli, en lo que sea, porque yo creo que así como tú haces una gran labor de hacer estas pequeñas conversaciones, son también para ayudar a las personas que están en esas búsquedas o en esas inquietudes, ¿no? Así que yo encantada en lo que pueda contribuir ese granito de arena, yo feliz, feliz de todas maneras. Muchas gracias a ustedes también y espero que esto que hemos estado compartiendo con Mónica les sea de mucha utilidad. Y nos vemos en otra perla de sabiduría.